Buena costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de Sabes.cl. Colusión, especulación o los retiros de las AFP. ¿Quiénes son los culpables del alza en los precios de los alimentos, por ejemplo? Ayer también leía que había personas que estaban muy inquietas y probablemente con razón, porque ha subido sensiblemente, no sé si tú te has dado cuenta, el precio de los detergentes. Gracias. Y yo estaba leyendo que ya en 2015 hubo una investigación por supuesta colusión entre los fabricantes de detergentes, que hay un gran fabricante que produce casi todos los detergentes del mercado y que le pone una marca distinta. Y se suma otro insumo a la sospecha, porque tenemos la parafina, tenemos el aceite que han cuestionado, ¿verdad? Y ahora los detergentes. Tomás Menchaca, abogado, experto en libre competencia y expresidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia entre los años 2010 y 2016, es quien ha accedido a nuestra invitación y está en comunicación con Buena Costumbre. Abogado, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, gracias por estar acá. Buenos días, mucho gusto de estar con ustedes y quedo a la espera de sus preguntas. Aquí vamos entonces. Muy buenos días, Tomás. ¿Cuáles son los factores que propician la colusión? ¿Por qué estamos en estos momentos sospechando sobre posibilidad de colusión? ¿Es acaso la inflación uno de los elementos que propician la concertación de precios? Definitivamente no. Hoy día estamos en un proceso inflacionario. Hay fundamentalmente tres causas que explican la inflación. Existe la inflación de demanda, cuando hay mucho dinero y menos bienes, suben los precios. Claro. Para explicarlo con pera y manzana, si tenemos 3 manzanas y 3.000 pesos, cada manzana vale 1.000 pesos. Si tenemos 6.000 pesos en circulación en manos de los consumidores y hay las mismas 3 manzanas, suben de precio a 2.000 pesos cada una. Entonces, el hecho de que haya habido retiros, IFE, etcétera, más dinero circulando, ha hecho que suban los precios. Hay inflación de oferta, es decir, cuando los precios de las cosas que se compran suben. La guerra de Ucrania, etcétera, ha hecho que suban precios de algunos insumos. El costo del transporte marítimo ha aumentado, hay alza en los precios. Y hay un tercer factor que creo que en nuestro país es tal vez el más relevante hoy, que es las expectativas, la inseguridad, el riesgo de que venga una recesión, que hace que la gente se refugie, por ejemplo, en la compra de dólares, y los dólares han subido de precio a pesar de que debieran haber bajado naturalmente. La incertidumbre con la convención constitucional, con lo que vaya a pasar con nuestra institucionalidad, la inseguridad, la falta de orden público ha hecho que haya menor seguridad en lo que vaya a venir en la economía, riesgo de una recesión, y eso hace que suba el dólar, y cuando sube el dólar todos los bienes importados suben de precio. Eso es un factor, la inflación. Ahora, eso no significa que no pueda existir colusión, evidentemente, pero la colusión no tiene nada que ver con la inflación tiene causas distintas a la colusión. La colusión es en un proceso en que no hay un proceso, o sea, independiente de la inflación, dos competidores deciden ponerse de acuerdo para subir los precios en perjuicio de los consumidores. Y eso puede pasar, es la más grave de los atentados a la libre competencia. Puede pasar en cualquier momento. escenario. Exacto, no tiene mucho que ver con la inflación. Al revés, la inflación da una explicación a las alzas de precios que cuando no hay inflación es menos explicable y por lo tanto sería más achacable a un riesgo de colusión. Ahora, si hubiera antecedentes de que en algún mercado hay colusión, efectivamente habría que investigar. Pero esto no da pie, Tomás, a que haya una suerte de especulación con respecto a o sea, como hay inflación, bueno, decimos, aprovechamos de subir un poco más los precios o nada que ver. O sea, la verdad es que efectivamente cuando no es necesario, cuando hay mucho dinero, lo que pasa es que la necesidad, los precios se fijan en una economía de mercado por la oferta y la demanda. Y obviamente, si hay más demanda y hay menos bienes en oferta, suben los precios, eso es natural en una economía de mercado. Ahora, lo que hay que quitar son las causas de esa inflación, y por eso es que el Banco Central, por ejemplo, es el principal llamado a enfrentar la inflación, y lo ha hecho, por ejemplo, con las recientes alzas de tasas de interés. Independiente de eso, en paralelo siempre, con o sin inflación, tiene que estar la institucionalidad de libre competencia velando porque no se cometan atentados a la libre competencia. Pero no hay una relación directa entre la inflación y un atentado a la libre competencia. Efectivamente, cuando hay inflación hay quienes se aprovechan o pueden haberlos, y esos, si alguno comete un ilícito, debe ser sancionado. Pero no es una causa de colusión, claro, la inflación.
Se ha comparado también mucho el hecho, de hecho lo hemos hablado acá en Buena Costumbre, lo que ha ocurrido en Perú con la concertación de precios del pavo entre Cencosud y Totus. Y eso se compara a los hechos de colusión que han ocurrido aquí en nuestro país. Y yo creo que las personas creen, y yo también así lo creo, que las penas para poder combatir la colusión en Chile son muy bajas. ¿Eso es real? La verdad es que hasta el 2016 se podía discutir, pero hoy día tenemos exactamente las sanciones más altas del mundo. El 2016 aumentaron las multas hasta un 30% de las ventas de la empresa por todo el periodo de la infracción. Es decir, si pensáramos en un caso como la colusión de los pollos, es el 30% de las ventas de AgroSuper de pollo de AgroSuper durante 10 años que duró esa colusión. Es decir, probablemente más de $1.000 millones. Y además se estableció una sanción penal de hasta 10 años de cárcel con un mínimo de 1 año de pena efectiva, es decir, con una regla, no sé si recuerdan la ley Emilia, que no hay soluciones alternativas a la pena, tiene que pasarse el primer año al menos de pena efectiva. Eso es lo que existe hoy día. En el mundo no existe sanciones más altas. En materia penal tenemos el máximo más alto del mundo, y los países que tienen el mismo máximo que nosotros no tienen el mínimo de 3 años que tiene Chile, sino un mínimo que puede ser inferior. Y en materia de sanciones económicas, en Europa, por ejemplo, hasta el mismo 30%, pero con un máximo del 10% de las ventas totales, máximo que en Chile no existe. Es decir, más que aumentar las penas, lo que hay que hacer es preocuparse de que la persecución sea lo más eficiente posible para que sean detectados y sean sancionados los carteles. Eso le iba a preguntar, abogado Tomás Menchaca, porque usted nos acaba de recordar que la colusión del pollo operó durante 10 años. Entonces, se pusieron de acuerdo, hay algunos señores, ¿cierto? ¿Sabes qué? Vamos a ponerle este precio al pollo. En eso consiste la colusión, lo vendemos a este precio, no acordamos el precio. Entonces, ¿cómo pueden pasar 10 años sin que ningún fusible salte? Eso también ha mejorado respecto de la fiscalización para que no haya señores o señoritas o señoras que puedan ponerse de acuerdo y subir un determinado precio artificialmente. La verdad es que yo estoy totalmente convencido que sí. Yo partía en el Tribunal de Libre Competencia cuando se creó el año 2004, hasta el 2016. Estuve en él primero como ministro, después como presidente, y la verdad es que lo que se vio fue un aumento en la cultura de competencia. Nunca en la historia de Chile se habían desbaratado tantos carteles. El cartel de las farmacias, de los pollos, del papel ticho, no sé si ustedes lo recordarán, sí, y muchos otros. Sí. Muchos en el transporte público, etc. Y a mí lo que me dejó más contento es ver que los últimos casos de cartel que se descubrieron ya habían terminado cuando fueron detectados. No estaba prescrita la acción y por lo tanto fueron sancionados igual. Claro. Pero ya no estaban coludidos porque se daban cuenta del riesgo de ser detectado y sancionado era tan grande que prefirieron dejar su acuerdo, su colusión antes de ser pillados. Pero los pillaron antes de que estuviera prescrita la acción, así que fueron castigados. Fue el caso, por ejemplo, de la papelera. No sé si recuerdan ustedes que salió incluso en las noticias que los computadores fueron botados al canal San Carlos, sí, precisamente para borrar toda huella de esta colusión. Es decir, se dejaron de estar coludidos. Muchas de las recientes colusiones que han sido detectadas ha sido vía delación compensada, es decir, uno de los coludidos delató el acuerdo, entregó los antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica para terminarlo. Tomás Menchaca, experto en libre competencia, expresidente del Tribunal de Libre Competencia entre los años 2010 y 2016. Entonces, luego de esta exposición tan elocuente que usted nos ha hecho, ¿por qué la gente tiene la sensación que está siendo permanentemente perjudicada por este señor llamado mercado? Porque yo creo que si nosotros hacemos una encuesta y le preguntamos a la gente, oye, ¿tú estás seguro que te están cobrando lo correcto? Yo tengo la sensación de que la mayoría va a decir que no. Y yo quiero agregar algo, ¿eh? Sí. Porque claro, hay inflación, eso es un hecho, pero para algunos actores no está tan claro. Por ejemplo, el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios acusó a ciertos conglomerados de empresas como los principales responsables del alza de precios en los productos de primera necesidad, y además la bancada de los demócratas cristianos también solicitó a la Fiscalía Nacional Económica que indague una eventual colusión de precios en algunos de los productos de la canasta familiar. El detergente ahora que salió antes de ayer también. ¿Por qué entonces está esta sensación de fragilidad en el mercado, Tomás Menchaca? Yo creo que precisamente porque el mercado no está funcionando bien. La inflación es una demostración de que el mercado no está funcionando bien. Hay que
corregir las fallas del mercado. Una de las fallas es la falta de competencia, otra falla es la inestabilidad monetaria. Son fallas que hay que corregir y las autoridades deberían estar para ello. Hay autoridades que persiguen los atentados a la libre competencia, otras autoridades que se preocupan de la estabilidad fiscal, el gobierno, y de la estabilidad monetaria, fundamentalmente el Banco Central. Cuando hay una sensación de crisis, las personas dicen, yo no sé quién es el culpable, pero gano el mismo sueldo y no me alcanza. Y es razonable que se preocupe. Pero el problema no es del mercado, es de la falta de mercado, no es de la competencia, es de la falta de competencia. No es del sistema, sino de que el sistema está con problemas que hay que corregir. Hay un problema de inflación hoy día que hay que corregir. Hay problemas de infracción a la libre competencia, siempre los ha habido, y creo que hay una institucionalidad que está preocupada de corregirlo. Pero no podemos, yo creo que es un grave error echarle la culpa al mercado de los graves problemas que suelen haber en la economía, porque normalmente existen por falta de mercado. Me explico. Los abusos de posición dominante existen porque hay monopolio, porque no hay competencia en el mercado. La colusión existe porque hay un oligopolio, pocos actores que se ponen de acuerdo y cometen un ilícito gravísimo, por supuesto, que merece incluso cárcel. Pero cuando el mercado funciona perfectamente, cuando hay competencia en los mercados, ¿cómo puedo ganar una empresa? ¿Cómo puede ganar dinero una empresa en un mercado que compite bien? Solo puede ganar dinero ofreciendo bienes de la mejor calidad al más bajo precio, porque yo le gano a mi competidor ofreciendo un bien mejor que el de mi competencia, o le gano a mi competidor ofreciendo bienes más baratos. Eso es el efecto de la competencia. Entonces, la culpa de estos males que vemos no es del mercado, es de la falta de mercado. Para entenderlo mejor, abogado Tomás Menchaca, ¿usted podría poner un ejemplo de algún producto, de algún mercado, de un producto que funcione bien? Donde funcione bien el mercado. Sí, exactamente, sí. En algún ítem. Bueno, en todos los ítems en que hay mercados competitivos, por ejemplo, en todos los ítems en que hay comercio internacional, de partida, eso implica que competimos con el mundo entero, electrodomésticos, ropa, y una gran etcétera de bienes. Lo que ocurre es que algunos de esos bienes hoy día están subiendo de precio también. Se planteaba, entre otros, el aceite que ha subido de precio. El aceite, buena parte es importado. Ha subido de precio porque el transporte ha subido de precio porque hay una guerra en Ucrania, ha subido de precio porque el dólar ha subido dada la inestabilidad económica nacional y también la que hay en el exterior. Entonces, al final, el hecho de que haya competencia en algunos mercados no implica que no pueda, cuando hay inflación, afectarse. Cuando hay inflación se afectan todos los mercados competitivos y no competitivos. Cuando no hay inflación, cuando la inflación está controlada, los problemas se producen solo cuando hay falta de competencia. Pero cuando el problema es de inflación o es macroeconómico, afecta absolutamente a todos los mercados, tanto competitivos como no competitivos, y es lo que estamos viendo hoy día. Sí, yo creo que estamos súper claros. Súper ilustrativo, la verdad, abogado. La verdad que nos despejó varias dudas, y uno se siente, cuando escucha a un experto hablar desde el conocimiento, además desde la experiencia de tantos años, referirse a un problema como el que nos afecta a todos, porque nosotros vivimos comprando, transando bienes, se siente más tranquilo, fundamentalmente con la expresión de las penas altas, tanto económicas como penales, las penas penales, que finalmente tienen un efecto disuasivo en aquel ejecutivo que pueda sentirse tentado a ponerse de acuerdo con otro para fijar los precios de manera artificial. Con una institucionalidad que ha ido también mejorando, ¿verdad?, en su actuar. Y usted lo ha indicado, y me gustaría reiterar ese concepto, Tomás Menchaca, como una de las legislaciones más duras del mundo para sancionar las colusiones de precios. Ese concepto me parece relevante, es como el titular. Exactamente, tenemos sanciones muy altas y una institucionalidad que está funcionando, la Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal de Libre Competencia. De hecho, 20 años atrás, 30 años atrás, ni siquiera se hablaba de la colusión, precisamente no porque no la hubiera, sino porque no eran descubiertos, no eran detectados, no eran sancionados. Hoy día se han descubierto casos y de hecho eso ha hecho que las empresas hayan cambiado su conducta. Hoy día todas las empresas, o gran parte de las empresas grandes, están teniendo programas de cumplimiento, de compliance en libre competencia para evitar caer en estas infracciones, porque saben lo grave que es para ellos. Ahora está en la mira la experiencia profesional permanentemente. Está en la mira el gas también ahora en el último tiempo. Exactamente. En el gas, bueno, el gas es un mercado concentrado que se está viendo. La Fiscalía Nacional Económica hizo un estudio de mercado del gas, que no detectó infracción a la libre competencia ni colusión, pero detectó que había ciertos
problemas de competencia en ese mercado que requerían algún grado de regulación. Eso fue lo que planteó la Fiscalía en esa investigación. Tomás Menchaca, abogado, experto en libre competencia, expresidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia entre los años 2010 y 2016. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a conversar tan temprano por la mañana en Buena Costumbre, un día viernes. Que tenga un buen día y un mejor fin de semana, abogado. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias a ustedes, igualmente. Que estén muy bien. Saludos desde Concepción. Faltan 4 minutos para las 8 de la mañana. Tenemos libre competencia entonces, la opinión de un experto que se ha explayado aquí en Buena Costumbre, y compitieron también los trending topics. Vamos a ver a quién eligió como el destacado de hoy María José Benavente.